Bien, tercer parcial de tren de fuerza, pregunta número 1. Identificar los componentes, principales componentes electrónicos que tenemos en el motor de la mototraíla. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos dos líneas de alimentación, que es la 30 y la 15, que la 30 pues, es la de ignición y la 15 es la que viene directa de batería. Estos van a ingresar al relé principal. Nosotros podemos notar que del relé principal vamos a tener una alimentación directa a los solenoides o a los inyectores. Estos inyectores pues van a tener una alimentación distinta a lo que normalmente vemos, ya que van a recibir una corriente negativa y van a devolver una positiva. ¿Esto por qué? Porque el problema con la corriente positiva y la negativa es que a veces cuando hay un acople estos chispean. Y esto no se puede permitir en los accionadores de los inyectores, ya que poco a poco van a ir comiendo la parte de la conexión y vamos a tener una falla a largo plazo. Luego de esto nosotros tenemos al costado de los inyectores tenemos otro icono, que este icono venía a ser un sensor de presión de combustible. Este sensor de presión de combustible va a estar justo después de la bomba de combustible. Este sensor va a accionar pues, un pequeño solenoide, una pequeña valvulita que se va a ir abriendo dependiendo de la presión de combustible que necesitemos para el motor, y esta presión también va a depender va a salir de la bomba de combustible que nosotros tenemos justo antes de esta, que se va a ver más detallada en las siguientes diapositivas. Luego de esto tenemos el sensor de presión atmosférica, que como vemos tiene una conexión positiva que viene del SM, una señal y una negativa que regresa al SM. Ahora, ese sensor de presión atmosférica es muy importante porque esto nos va a permitir que la máquina funcione perfectamente a cualquier altura, ya que sin esto a alturas superiores variaría la concentración de oxígeno y todo esto, y el motor no encendería bien o incluso se llegaría a apagar, lo que comúnmente llaman que le da soroche al carro o a la máquina. Luego de esto también tenemos el sensor de temperatura y presión de aire. Este sensor es muy curioso, ya que en este sensor vamos a tener dos señales. Cumple doble función, va a medir la temperatura y a la vez la presión de alimentación de aire al motor. Pero cuando lo vayamos a desconectar vamos a notar que tiene una entrada positiva, una salida negativa, y vamos a tener dos señales. Luego tenemos el sensor de posición del eje de levas, que como también podemos ver pues es un sensor activo, tiene una entrada positiva, una salida negativa y devuelve una señal al SM. Igual tenemos el sensor de las RPM de cigüeñal, que es un sensor activo, el sensor de posición de acelerador, que es un sensor activo, ya que es una resistencia variable, y luego también tenemos el sensor de presión de aceite, que también es un sensor activo. Luego tenemos el sensor de temperatura de refrigerante, y aquí tenemos un sensor pasivo, ya que solamente tiene dos cables de alimentación, y esa es la forma más fácil de reconocerla, solamente un voltaje de entrada, un cable que le va a entregar corriente del SM y otro que va a devolver pues un voltaje negativo al SM. Cabe recordar que lo que estamos analizando es un motor Cummins de una motoniveladora. Pasamos con la pregunta número 2. El SM-EPTC2. Este se va a encargar de registrar continuamente las condiciones del equipo necesario para realizar cambios de marcha. Esto se logra al reducir la velocidad del motor momentáneamente, mientras que un solenoide de embrague se energiza. Diversos componentes censan las condiciones del equipo y envían señales eléctricas que son comparadas con información de la memoria para hacer cambios. Después de decidir la marcha correcta, se activa el componente respectivo, un solenoide. Entonces este se va a encargar de mandar presión
a los pistones y así bloquear un paquete de embragues para poder obtener la velocidad que nosotros tenemos, que queremos en la máquina. Este control, pues este SM, mediante conectores se une al arnés de cable o a las entradas inputs y salidas outputs del control. El conector A2 tiene 37 contactos y el conector B1 tiene 10. La pantalla nos va a mostrar información de diagnóstico para la ubicación y solución de problemas. Luego de esto tenemos el SM-ADEM2, que es un módulo de control de motores diésel. Se encarga de controlar la sincronización de velocidad del motor por medio de la inyección de combustible. Esto se logra ya que en este se va a encargar de medir parámetros como son la presión de esfuerzo de posición de los cilindros, las temperaturas, la posición de aceleración, la velocidad del motor, y va a registrar estos datos directo al SM para medir la inyección de combustible que va a tener al motor y la potencia que este nos va a entregar. Como nosotros ya vimos anteriormente, hemos encontrado pues el sensor de posición de eje de levas y también el cigüeñal, al igual que la presión de inyección de la presión de combustible, igual que la alimentación de oxígeno. Pregunta número 3. Tenemos en la pregunta número 3, en la diapositiva número 5, la bomba de combustible del motor Cummins que yo hablé antes. Esta bomba va a ser controlada mediante el sensor de presión de combustible y que va a tener a su vez controlando un pequeño accionador, un pequeño solenoide que se va a encargar de abrir y cerrar pues este conducto. Luego de eso nosotros tenemos el sensor de posición, que es el sensor de eje de levas, un sensor activo. Notamos que tiene 3 cables. En la siguiente diapositiva tenemos el sensor de las RPMs, que es el sensor de cigüeñal, que igual tiene 3 cables, un sensor activo. Luego acá tenemos el sensor barométrico, muy importante para la máquina. Tenemos luego también el sensor de temperatura de refrigerante. Este es un sensor pasivo. Claramente se nota que solamente tiene 2 cables. Luego de eso tenemos el sensor de doble función del que hablamos, que es del suministro de oxígeno al motor, que va a medir la presión y la temperatura de aire a la admisión del motor. Luego de esto pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué es el ET? La herramienta ET cumple las mismas funciones que su antecesora, el ECAP, y algunas más. Posee la ventaja de mostrar los datos en una forma más comprensible y clara. Es una herramienta de servicio diseñada para trabajar en una computadora personal en el entorno de Windows. Con esta herramienta de servicio se puede mostrar la configuración actual de los módulos de control electrónico SM y realizar tareas como, por ejemplo, mostrar el estado de los parámetros, temperatura del motor, RPMs, presión, ya sea de combustible, del ingreso de aire o de la misma presión de aceite del motor, etc. Podemos ver y borrar diagnósticos, podemos ver eventos en que han ocurrido irregularidades y que fueron grabados por el SM, ver y cambiar la configuración del SM, realizar pruebas de diagnóstico, realizar calibraciones, ver información de viajes a través de los resúmenes, histogramas, reportes personalizados y, lo más importante, nos permite imprimir reportes y resultados de diagnóstico, facilitando así la lectura de todas estas posibles fallas para algún mantenimiento que vayamos a hacer. Eso sería todo, gracias.